Hola, buenas tardes. Hola, bienvenidos al webinar Abordaje del tabaquismo en la era post-COVID en Extremadura. Muchísimas gracias a todos por asistir. Esto es un webinar que cuenta con la colaboración de Pfizer. Y bueno, un poco para los que no me conocéis, mi nombre es Jonathan Gómez, soy coordinador científico de Fundesalud y esta tarde pues tendremos con nosotros a dos ponentes de lujo, al doctor Juan Antonio Riesco Miranda y al doctor Emilio Salguero Chávez. Un poquito solo para deciros el programa que tendremos hoy. Ahora empezamos el webinar y tendremos primeramente, alguien me ha quitado la presentación. Un momentito. Tendremos primeramente por cuestiones técnicas, y os pido un poquito de paciencia, este es nuestro segundo webinar y hemos tenido algún tema técnico con uno de nuestros ponentes y no va a poder empezar el doctor Riesco y empezará el doctor Salguero. Disculpa un momentito que os ponga la presentación. Bueno, como veis ahí en la presentación, vamos a cambiar el orden y hablará en primer lugar el doctor Salguero. Como veis, durante la tarde tendremos, por un lado, el doctor Riesco nos hablará un poco del nexo entre el tabaquismo y la enfermedad COVID-19 y por otro lado el doctor Salguero pues, nos hablará sobre el módulo de prescripción farmacológica que tenéis vosotros, los profesionales del SES, en el JARA. Solamente muy brevemente, como introducción al webinar, la duración será de 1 hora aproximadamente. Como sabéis, está enfocado a vosotros, a los profesionales del SES. Luego veréis que haremos unas preguntas para saber vuestro perfil. La interacción solamente será, como veis en el webinar, por preguntas y respuestas. Vosotros no tenéis acceso al micrófono ni a la cámara, solamente podéis interaccionar
a través de una pestañita que tenéis arriba a la derecha, donde pone preguntas y respuestas. ¿Vale? Esa pestañita estará abierta o cerrada dependiendo del turno de preguntas y respuestas. Normalmente abriremos turnos de preguntas y respuestas cada vez que finalice un ponente, ¿vale? Lo abriremos 2 veces. En ese momento vosotros podéis interaccionar, podéis formular las preguntas que deseéis y hay una cosa que os quiero un poco destacar y es que cuando vosotros formuláis la pregunta, nosotros filtramos esas preguntas en el sentido, porque puede ser que nos podamos encontrar con 3 preguntas o 3 comentarios. Uno, de cuestión técnica que no tiene nada que ver con una pregunta, tipo, hay gente que normalmente, y eso en base a nuestra experiencia, pone que no me funciona el micro o no me funciona el audio. Entonces, mis compañeras que están detrás, Ana Calle y Alejandra Cordovilla, os contestarán por privado un poco para intentar resolveros esa parte técnica, ese problema técnico que tenéis. Luego habrá las preguntas que sean relevantes con la presentación del ponente. En ese caso, yo formularé la pregunta y la publicaré. Entonces, en ese caso ya veis vosotros que la pregunta está publicada y además yo la leo y se la formulo al ponente y se contesta en directo. Y luego hay otras preguntas que no se publicarán, que pueden ser también que ya se hayan respondido, preguntas reiterativas, que en ese caso yo os contestaré aparte o mis compañeras os contestarán aparte diciendo que esa pregunta ya ha sido contestada, o preguntas que no dé tiempo por cuestión del tiempo limitado que tenemos del webinar, que no se puedan contestar. En ese caso, os contestaremos al día siguiente por correo electrónico. Esas preguntas se las mandamos a los ponentes y los ponentes contestan y os lo reenviamos a vuestro correo electrónico y además del email de los ponentes por si queréis seguir interaccionando vía email o vía telefónica o por Teams o como queráis. Os acreditaremos la asistencia y os pediremos 3 cosas. Hay 3 requisitos básicos. Que tengáis la asistencia registrada, en ese caso no solamente que os hayáis registrado a través de nuestra plataforma en Fundesalud, sino que además la herramienta Teams nos dice cuándo entráis, cuándo salís. Entonces nosotros vemos el número de asistentes y podemos confirmar que vosotros habéis asistido al webinar. Por otro lado, os haremos unas preguntas de control, que son unas preguntas de interacción con vosotros, básicas. Como sabéis, este tipo de seminarios pues carece de esa interacción física o face to face, si le queréis llamar, ponente-asistente. Entonces nosotros queremos hacerlo un poquito más dinámico y os lanzaremos unas típicas preguntas de control que son muy sencillitas para que vosotros contestéis al ponente, tipo, pues el perfil que soy médico, soy enfermero, soy auxiliar, soy administrativo, o la especialidad, o si tengo experiencia previa en el manejo del módulo de prescripción farmacológica, cosas así, ¿no? Que son 3 preguntas que os harán cada ponente. Os la pondremos en el chat, está siempre pendiente al chat porque pondremos ahí todos los anuncios y vosotros contestáis y luego compartiremos los resultados. Y luego una última encuesta de satisfacción que pondremos al final del webinar y bueno, son las típicas preguntas para que valoréis y evaluéis el webinar, la herramienta y los ponentes y cualquier tipo de sugerencia que tengáis para hacernos mejorar en este tipo de eventos. Cualquier pregunta relacionada con la organización del webinar o sugerencias de mejora son bienvenidas, por favor. Escribidnos tanto a mi compañera Alejandra como a mí, que tenéis ahí los correos electrónicos. Pues nada, ya sin más dilación, voy a pasar la palabra al doctor Emilio Salguero. Un momentito. El doctor Emilio Salguero es enfermero y médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Trabaja como médico de familia en el Centro de Salud de Valdepasillas, de Badajoz. Tutor acreditado de residentes de medicina familiar y comunitaria,
Es también profesor asociado de prácticas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, promotor y responsable de la Unidad de Estilos de Vida Saludable del Centro de Salud Valdepasilla, donde ofrecen desde 2007 la consulta de tabaquismo y el programa de abordaje integrado de exceso de peso y sedentarismo. Ha sido, de hecho, gracias a eso, premio Estrategias NAOS en el ámbito sanitario en la edición de 2013. Además, es coordinador de los grupos de trabajo Actividad Física y Salud de la GAFS y Abordaje del Tabaquismo de la GAT, de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria, de la SENFIT, y es responsable de Extremadura de estos grupos homónimos, GAFS y GAT, de la SENFIT. Y además es representante para Extremadura del CNPT, del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, desde el año 2014. Ahora voy a compartir la presentación con él y podrá empezar la presentación. Creo que ya, Emilio, tienes el poder. Muy bien. Solo recordarte cuando lancemos las preguntas de control, si quieres lanzarlas ya o... Bueno, pues efectivamente, lo primero, buenas tardes a todos. Y bueno, creo que no sé quiénes estáis, claro, pero seguro que algunos me conocéis, porque sobre todo en el tema del tabaco estoy muy motivado, ¿no? Me produce muchas satisfacciones y eso hace que intente que otros como yo también disfruten con ello, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo más oportuno es que primero se os va a pasar una encuesta de que nos digáis qué tipo de profesionales sois. Lo hemos agrupado en tres, por simplificar: médico, enfermero, enfermera, o bien otros profesionales, farmacéuticos, fisioterapeutas, matrones, psicólogos, en fin. Y luego, si es posible, yo le he pedido a Fundesalud que, sobre todo los médicos, que digáis qué especialidad tenéis. Es donde, en aquella profesión en la que es más importante o la que pueda haber más diferencias, ¿no? Y luego una segunda pregunta que me parece oportuna es si tratáis el tabaquismo en vuestras consultas. No si hacéis, que bueno, lo veremos luego un poquito, intervención breve o un consejo, ¿no? Sino si tratáis, es decir, si hacéis consultas, digamos, intensivas con citas programadas y demás. Y bueno, ¿cuándo es sí y cuándo es no? Bueno, pues yo, igual que muchas personas, pensamos que con cinco fumadores que hayáis tratado, por ejemplo, en el último año, ya sois unos expertos, ¿vale? Así que si habéis tratado a 5 fumadores en el último año, contestad que sí. Si habéis tratado menos de 5, contestad que no. Y luego la última pregunta, cada vez siendo un poco más específico, es si habéis utilizado el módulo de prescripción del tabaquismo el del HARAL, que lleva unos días, y si habéis tenido, para valorar si habéis tenido tantos problemas al utilizarlo que habéis tenido que pedir ayuda externa, o bien a CEDATEX o bien a un compañero, porque si no, en fin, estabais atrancados y no podíais seguir. La pregunta es es decir, si he tenido problemas o no, he sido autónomo y he solucionado el problema sin más, ¿no? Esas serían, creo que, 3 preguntas para ponernos en situación, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vamos a empezar la presentación. Voy a hacer 5 minutitos de una introducción que intento también ser motivadora para aquellos que aún no están convencidos de que el tabaco debería ser nuestra prioridad. Ya sabéis que el tabaco es la primera causa evitable de muerte en el mundo, en España y en Extremadura. Ya sabéis que en Extremadura estamos a la cabeza en prevalencia y que somos, por ejemplo, según los datos del INE, los primeros en muertes por cáncer de pulmón y por EPOC. O sea que esas son las consecuencias del tabaco aquí entre nosotros. No hace falta que nos vayamos a otro país. Bueno, entonces lo he dividido en 2 partes, como digo, 5 minutitos para deciros por qué, por quiénes y cómo intervenir sobre las personas que fuman, y luego hablar un poco sobre este módulo de prescripción, que es el que a primera vista puede parecer un poco complejo, pero que va, luego ya veis que es muy sencillo. Se tardan, de verdad os lo digo, una vez que ya lo has hecho 2 o 3 veces, 3 minutos en usarlo. 3 minutos, no más. Si eres rápido, incluso menos. Bueno, pues entonces voy a intentar, a ver si parece que me pasa la página.
Ahora, bueno, perdón, ya me he pasado muchas porque le había dado... Eso es. Bueno, pues entonces, aquí, ¿por qué debemos intervenir? Estamos ante una persona que fuma, un hombre, una mujer, como hoy, que se ha presentado en la consulta, oiga, que he oído hablar de usted y tal, y nos ha pillado en un momento bueno, es decir, no teníamos a nadie, no estábamos hablando con nadie, y mi R4 Raúl, un excelente médico, y yo, aquí te cojo, aquí te pillo. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que tenemos que pensar con una persona que fuma? Bueno, pues que esa persona, la mujer de hoy, que venía con una niña de 8 o 9 años, tiene más del 50% de probabilidades de morir y de sufrir probablemente mucho en ello por una enfermedad derivada del tabaco. Y porque con su propia fuerza, esta mujer, por ejemplo, la de hoy, o sea, hace 3 horas de esta situación o menos, tiene, según los estudios, un 3, un 4 como mucho por ciento de probabilidades de vencer su dependencia. De hecho, la mujer había reducido notablemente su consumo, pero ya no podía más, es decir, ya no podía seguir reduciendo. Y en cambio, ayudados por nosotros, los estudios y las revisiones sistemáticas y demás hablan del 25-40%. Quiero deciros, aunque me da un poquito de apuro porque parece que me estoy echando flores, que nosotros tenemos el 47% de ningún consumo, de cero consumo, un año después, que son las cifras que se manejan. Bueno, o sea, claro, por ese tremendo riesgo que tienen y por la alta prevalencia, que hay 9 millones largos de fumadores en España, por eso tenemos pues 140 muertos cada día, algo así como si se cayera un Airbus medianito, un 310 cada día en España, imaginaros, ¿no? Y por eso es por lo que es como jugar a la ruleta rusa, algunas películas que hemos visto, pero no metiendo una, sino metiendo a 3 o incluso 4 balas en un tambor de 6 dentro del tambor, dándole vueltas y apretando el gatillo. Eso es lo que un fumador que más o menos empieza, como empecé yo con 14 años, pues ese es el riesgo que tiene. O sea, no hay ninguna otra patología digamos, de las que no son urgentes, tipo diabetes, que no son urgentes, que no tenga tanto riesgo como fumar, ¿vale? ¿Y quiénes debemos de actuar? Pues absolutamente todos los trabajadores del Servicio Nacional de Salud, incluidos los profesionales no sanitarios, es decir, los celadores, los administrativos y demás. Luego hablaré un poquitín sobre esto. Según, claro está, la oportunidad que tengamos cada uno, las funciones que tengamos establecidas y también las posibilidades que tenemos, es decir, los formatos que estemos, el tiempo disponible, etcétera. Desde luego esto es una patología que fundamentalmente, y no porque yo no me quiero complicar la vida, entre comillas, buscar más trabajo, pero es evidente, lo dice la OMS y lo dicen todas las sociedades científicas, esto es un tema que sobre todo debería ser tomado por médicos y por los enfermeros de atención primaria. Por la prevalencia, la enorme prevalencia, tratar un problema como este en un hospital, aparte de carísimo, resultaría inaccesible. Habría que llenar las ciudades de hospitales. Por accesibilidad a los centros de salud, por los frecuentes contactos que tenemos con ellos, la confianza que tienen con nosotros, porque no necesitamos ningún tipo de tecnología, ni aparatos, ni análisis, ni ningún tipo de atmósfera aséptica, etc. Y bueno, ¿y cómo podemos ayudarlo? Pues básicamente las dos grandes estrategias de ayuda son la intervención breve, que es ese consejito, bueno, consejito por la brevedad, ¿no? Ese consejo amable, asertivo, motivador, empático, animándole a que haga un intento, en algunos casos, o en muchos casos, un nuevo intento de abandono del tabaco y no quedando solo ahí, sino ofreciéndole ayuda nosotros para ello o bien indicándole dónde la puede obtener. Nosotros además aconsejamos, como todos los expertos, a apoyar esa intervención oral con un folleto donde haya pues, páginas web, aplicaciones, los centros donde le pueden ayudar y demás. Por ejemplo, un celador de un centro de salud. Un celador puede tener este folletito allí en la mesita que tiene cerca de la entrada, ahora con el triaje, y a esa persona que ve que mientras espera entrar ahora en el centro de salud, que ve que está fumando, le puede dar un folletito, le puede animar a que deje de fumar y le puede decir, oiga, en este centro de salud le podemos ayudar a dejar de fumar. Eso es una intervención breve y además muy efectiva, muy coste efectiva. Y luego ya el tratamiento, el verdadero tratamiento, el abordaje, ¿no? Como hacemos con una persona que padezca de otra enfermedad cualquiera. Que lo habitual es que nos lleve unas 4 o 6 visitas concertadas, que en total vienen a sumar no más de 80 a 90 minutos ya cuando estás un poquito suelto. La primera visita unos 20, máximo 30 minutos y las otras con 15, incluso con 10 minutos es normalmente suficiente. En esta visita, en estas consultas, hay que combinar las técnicas conductuales con el uso de los fármacos cuando estos son necesarios. Es decir, normalmente cuando la dependencia del paciente es alta y sin la ayuda del fármaco, no consigue dejarlo, como ha sido el caso, por ejemplo, de la mujer que ha atendido hoy, ¿vale? Entonces, la intervención breve es tremendamente coste efectiva, mucho más que la mayoría de las cosas que hacemos. No podemos hacer solo esto, no podemos tratar solo a los fumadores, pero de verdad no podemos dejarla atrás.
Si queréis algo con un peso enorme, es la Comisión Nacional que valora la prioridad en salud pública de Estados Unidos, que cada 3-4 años hace sus recomendaciones valorando la evidencia mundial, y hay solamente tres actividades preventivas que alcanzan el máximo de puntuación, que son las vacunas de los niños, a nadie se nos ocurre quitar las vacunas de los niños, la intervención breve en los adolescentes para que no inicien el consumo o para que lo dejen, y el screening y la intervención breve en los adultos. Fijaos bien, no hay ninguna otra cosa, ni las citologías de cuello de útero, ni el programa de prevención de cáncer de colon, ni la aspirina después de un infarto, nada alcanza tanta evidencia como esto. Y luego, aquel que ya se atreva más, que debemos atrevernos todos, los que podamos, ya la intervención llamada intensiva, que es lo que hoy se llama programa multicomponente, porque, como he dicho, tiene una intervención conductual o psicosocial que es imprescindible y en los pacientes que tengan mucha dependencia, ayuda de fármaco, ¿vale? Ya sabéis, hay una estrategia que es la de las 5A, que es muy conocida, pero me gusta más todavía resumirlo así. Averiguar, oiga, ¿usted fuma? ¿Sí? Darle un consejo breve, más o menos en los términos que hemos explicado, y darle apoyo o al menos indicarle dónde puede encontrar apoyo para cesar, ¿vale? Bueno, esta, por ejemplo, es la hoja que nosotros ya cuando hemos tomado todos los datos y ya vamos a iniciar realmente el tratamiento, le damos en nuestra consulta al paciente fumador, en la cual a la izquierda, como veis, le ofrecemos intentarlo sin fármaco, a ver cómo se encuentra él de fuerzas y demás, o con la ayuda de los medicamentos específicos, en los cuales, como sabéis, los 2 fármacos orales, los que están abajo, son los que están financiados. Ya con esto, pues el paciente ve y, bueno, y él nos dice, pues voy a intentarlo. No pasa nada porque lo intentemos al principio sin fármaco, sobre todo por reducción progresiva, porque aunque luego lo necesite, ese entrenamiento conductual que ha hecho el paciente, luego cuando le pone el medicamento, como yo suelo decir, va como una moto, porque como el paciente ya se ha entrenado conductualmente, que ha reducido el consumo, caladas menos profundas, ya ha reducido ciertos contactos sociales, el alcohol, por ejemplo, hace más ejercicio y demás, luego le das un fármaco y, bueno, ya va de maravilla, ¿vale? Bueno, pues, y esta, bueno, tenemos una unidad donde, en fin, combinamos un poco otras cosas sobre los estilos de vida y que, bueno, a todos invitamos. Antes del confinamiento tenía allí a José María, un residente de cardiología, formándose con nosotros. Os invitamos a todos, residentes, de verdad que nos encanta recibir gente y difundir un poquito todo esto, ¿vale? Bueno, pues esta era la parte introductoria, digamos, motivadora que yo iba a hacer. Y ahora vamos a una parte más, si se quiere, más técnica o más práctica, aunque de nada sirve que sepamos manejar perfectamente el jara si no estamos motivados a ayudar a los fumadores, ¿no? Pero bueno, y ahora ya, después de las otras preguntas, creo que podríamos ver, no sé qué le parece a la organización, quizás los resultados de las preguntas, si las habéis contestado. Ha habido 24 respuestas, por lo que veo. 13 han sido de médicos, 8 de enfermeras y otras profesiones 2. Yo animo a los farmacéuticos, a los fisioterapeutas, a los matrones y demás a que intervengan. Bueno, como ha dicho en la presentación Jonathan, yo pertenezco a varias, digamos, instituciones a nivel nacional representando a Extremadura y hay, por ejemplo, comunidades autónomas como Cataluña, como Valencia y demás, o Galicia incluso, donde hay un montón, por ejemplo, de farmacéuticos y también, o Castilla, León y demás, donde hay un montón de enfermeros tratando el tabaco. De verdad, es que lanzaros que desde luego las satisfacciones van a ser múltiples. Y luego, bueno, veo que la mayoría trabajáis en AP, esos OTRACs no sé qué pueden ser porque yo le sugerí hospital, CEDEX, por alguno que pudiera haber de los CEDEX y otras, no sé qué, por ejemplo, pueden ser centros de orientación y planificación familiar, pero bueno, es bueno saber un poco que la inmensa mayoría soy de atención primaria, ¿no? Y luego, bueno, estamos en mitad y mitad, los que tenéis experiencia, al menos 5 pacientes, os animo primero a llegar a los 5 y luego a llegar a 700 largos, como llevo yo, porque ya digo, cada vez os van a dar más satisfacciones cuando vayáis por la calle y os saluden y os digan, ya son 3 años, don Emilio, y cosas, y con esa satisfacción, y me ha cambiado usted la vida y cosas de esas, ¿no? En fin, os puedo asegurar que vais a encontrar pocas cosas que os satisfagan tanto como esto. Y luego, si has usado el módulo, si has tenido algún problema, veo que la mayoría lo habéis manejado. Realmente, por ejemplo, los residentes que son más espabilados que nosotros, sobre todo en las tecnologías, pues enseguida le cogen más fácilmente el tranquillo. Muy bien. Bueno, vamos a repasar un poquito el módulo, ¿vale? Bueno, a mí también cuando leí al principio, cuando vi al principio que nos habían puesto el módulo, también yo fui un poquito
ambivalente, ¿no? Como los fumadores. Es decir, por un lado digo, bueno, hay que ver cómo nos complican la vida, digo, para recetar una cosa que es prioritaria, ¿no? Es decir, le podemos mandar, estos son juicios de valores que, bueno, que yo creo que son sensatos, pero eso no quita. O sea, le podemos mandar a un diabético un montón de medicamentos, gastarnos una pasta pública, de dinero público todos los meses y no les exigimos ni que pierdan la barriga ni que dejen de beber. Digo un diabético, digo otro de los tantos enfermos derivados de su estilo de vida, ¿no? Y no les exigimos ni que dejen la cerveza, ni que pierdan peso, ni que hagan ejercicio, ni nada. Y sin embargo, a un fumador parece que le exigimos que poco menos que tal. Pero bueno, quiero decir que esto, para empezar, es una condición que ha puesto el Ministerio para financiar. Y en segundo lugar, que la mayoría de las comunidades autónomas, lo sé por todos estos compañeros de otras comunidades, tienen, y muchos de ellos antes que nosotros, un módulo de prescripción. O sea, yo creo que esto contribuye a darle calidad a la asistencia. Probablemente habría que hacer lo mismo con otras patologías, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues cogemos a un paciente, que yo, claro, no iba a hacerlo con un paciente visible, entonces le pedía a Jara, y luego ellos lo pidieron a instancias superiores, un paciente ficticio, de esos que hay, de esos cuando nos explicaron el programa. A ver si me pasa página porque estoy teniendo algunas dificultades. Ahora, bueno, pues tenemos este paciente que su madre se llamaba de apellido Receta y su padre Prueba, ¿vale? Entonces, bueno, se puede entrar en la historia clínica, como sabéis, por varios sitios. Yo, por ejemplo, esa flecha gorda verde es porque yo lo que he hecho es colocar ahí la casilla de EC, de estación clínica, y así no tengo que andar buscando por arriba, porque sabéis que hay veces que los ordenadores tienen la pantalla más pequeña y cambian de sitio y demás. Entramos en la historia clínica del paciente, ¿no? Y nos encontramos con lo que todos... Bueno, pues solamente hay que entrar en dos apartados de la historia clínica. En antecedentes y hábitos, porque esto, aunque no es solamente un hábito, es mucho más, pero bueno, puede considerarse un hábito. Y luego en servicios de salud, porque os recuerdo que todos los años que llevamos con la cartera de servicios estamos obligados por ley a tratar el tabaquismo igual que la diabetes, igual que otras cosas. Es decir, es un servicio perfectamente recogido en nuestra cartera de servicios. O sea, que todo esto del tabaco que se está moviendo ahora, aunque es nuevo, no debería ser nuevo. Por ejemplo, el programa de formación del residente de medicina de familia tiene todo un tema dedicado y debería de salir formado en abordaje del tabaquismo. Y a mí me gustaría saber cuántos residentes de familia salen bien formados para esto y con experiencia. En fin, son cosas que para que veamos que los fumadores han sido hasta ahora maltratadísimos por todo el sistema sanitario, ¿vale? Entonces tenemos dos, antecedentes y hábitos, que es lo primero. Es decir, primero tenemos que meter los datos del hábito que tiene la persona y luego nos vamos al servicio de salud, donde solamente tenemos que hacer una cosa, que es el Fagetron, que viene allí. Ya sabéis que tiene que llegar a 7 para que, según los criterios del Ministerio, tenga suficiente dependencia. Naturalmente, el desacuerdo de los expertos es absoluto. Hay personas que vienen con un Fagetron de 5 y que lo han intentado y lo han intentado y lo han vuelto a intentar y no pueden, como no les dejan un fármaco, no dejan de fumar. Pero bueno, vamos a dejar que cómo va la cosa. Bueno, entráis arriba lo veis, en antecedentes y hábitos, y del tabaco, ahí debajo tenéis el alcohol, bueno, el tabaco. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues registrar y actualizar el consumo. Le clicáis a registrar y actualizar el consumo y os va a salir una pantalla tan simple como esta, en la cual le ponéis una fecha de inicio, que yo siempre le pongo 0101 del año aproximado que me dice el que empezó, ¿sabe? Y hay que dejar en blanco la casilla de finalización, porque la persona no ha dejado de fumar, cuidado con eso, y luego hay que poner aproximadamente los cigarrillos que se fuma al día. Y, por último, son 3 cosas las que hay que hacer en esta pestaña, 3 cosas en esta y una en las otras, en el servicio de salud, la fase de motivación. Os quiero aquí hacer una pequeña advertencia. Por ejemplo, la mujer que ha venido hoy, hace 3 horas, esta mujer ya fumaba pocos cigarrillos, pero esta mujer fumaba 20 cigarrillos hasta hace 10 días. Entonces, yo no le voy a poner aquí los cigarrillos que fuma hoy, yo le voy a poner 20 cigarrillos. En primer lugar, porque me parece que la mujer se ha conseguido eso porque ya está en tratamiento, aunque no haya venido a mí. Y segundo, porque si encima de lo exigente que es el Fagetron, encima le pongo 5 cigarrillos, pues bueno, la mujer tenía que dar el tope en todo para conseguir a 7 y probablemente ni lo consigue. Entonces, me parece todavía, digamos, hacer todavía más sangre en esa que yo llamo un poquito de injusticia que tienen los fumadores. Bueno, ya veis.
año de inicio, número de cigarrillos y nos vamos a desarrollar la fase de motivación. Clicamos ahí y nos viene la segunda pantalla. Nos ofrece muchas opciones en la cual solo hay una válida, como además tiene que ser, aquí sí que no hay ningún tipo de interpretación, y es que la persona está preparada para la acción. Es decir, que está fumando y que está dispuesta hoy a iniciar un programa para dejar de fumar, ¿vale? Digo hoy porque si ha venido hoy parece que no tiene sentido otro día, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que hemos tenido que hacer en la pestaña de antecedentes en hábitos y hábitos. Mira, volvemos un pelín para atrás. Veréis que es lo más sencillo del mundo. Pestaña antecedentes y hábitos. Primero, lo lógico, registrar o actualizar el consumo. Digo actualizar porque puede ser una persona que lo haya dejado o puede ser una persona que antes fumaba más y ahora fume menos o que fumaba menos y ahora fuma más, etc. Registrar. Y hay 3 datos. Una, la fecha de inicio, el año que más o menos empezó a fumar, la cantidad de cigarrillos que fuma al día y la fase de motivación en la que está. Que como hemos dicho, solamente hay una posible. Ya está todo de la primera pestaña. Nos vamos a la segunda, servicios de salud. Esta, aunque sea un solo ítem el que tenemos que completar, es un poquitín más complicado. Tenemos que el propio programa, por el sexo, por la edad y demás de la persona, ya nos preasigna unos programas para hacer en esa persona. Por ejemplo, están los programas de la mujer, ¿vale? El de tabaco no lo puede preasignar porque de entrada, cuando nacemos, nadie fuma. Ni aunque tengamos 50 años, seamos hombre o mujer, eso no significa que no se nos puede preasignar. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que como nosotros hemos rellenado en hábitos, que es fumador, pues nos recomienda, ahí lo estáis viendo, nos recomienda que lo incluyamos en la atención a fumadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlo de la caja de abajo a la caja de arriba. ¿Cómo? Aplicándole a preasignar, que en realidad está mal. Debería decir asignar. Los preasignados sí son los de arriba, pero este ya sería asignado, no pre. Pero bueno, lo pasamos a preasignar y lo subimos arriba. Atención a fumadores. Nada, nos encontramos con los programas que va a tener asignados el paciente, buscamos el que queremos. Perdón, me he equivocado en poner la flechita, es el de arriba. Le clicamos en la atención a fumadores y apoyo a la desobtención y nos ofrece estas cosas que hay aquí. El que aparezcan dos filas con distintos consumos es porque enredando con el paciente para hacer las capturas de pantalla, pues hemos cambiado de consumo en un momento dado, ¿sabéis? Luego ofrece también hacer la cosimetría, que como sabéis, y eso sí que estamos totalmente de acuerdo, los que llevamos un tiempo en esto, no es en absoluto necesario para tratar a un fumador. Es una cosa que yo se lo enseño a los residentes, a los alumnos y demás. Yo tengo 2 cosímetros allí, pero que no utilizo porque no deja de ser un empleo de tiempo y lo que el paciente necesita, lo que nos necesita es a nosotros. Es la interacción clínica que tiene con nosotros. Y luego también nuestro conocimiento. Y por fin, el cuestionario Fajestrom, que ese sí que es obligado. Entonces, clicáis, ponéis en amarillo, le clicáis al cuestionario Fajestrom y luego le dais arriba a realizar. Y cuando hacéis eso, os sale esta pantalla. Como veis, aquí tenéis, completáis más o menos, este es un perfil parecido al de la mujer de hoy, ¿no? El primero me acuerdo que nos dijo hoy que se lo fumaba a los 10 o 15 minutos, etcétera, etcétera. El primero de la mañana es el que más intensidad de deseo tenía, etcétera, los fumadores. Así que completáis esto y arriba os pone la puntuación que saca. En este caso ha sacado 7. Bueno, pues ya está completado el Fajestrom, ya podemos prescribir. Vamos a volver para atrás también en esto de esto. Ya habéis visto que servicios de salud, clicáis en servicios de salud y os ofrecen unos que ya están preasignados en esa persona, que si queréis hacerlo lo hacéis, no es el tema de hoy, y el nuestro, el del tabaquismo, como le hemos metido que es fumador, nos lo recomienda. Le damos, los ponemos en amarillo, le damos a preasignar para que suba a la caja de arriba. Una vez allí, en la caja de arriba, a ver si, ahora parece que no pasa ahora. Bueno, pues se ha pasado 2. Esto es lo que pasa con la informática. Bueno, pues señalamos, ya digo, es el 451, el que está arriba, que yo me he equivocado con la flecha roja, ¿sabes? Entonces, una vez que está, señaláis el cuestionario de Fajestrom, lo ponéis en amarillo, le dais a realizar el cuestionario de Fajestrom y ya os pasa a la siguiente pantalla, que es donde rellenáis, le preguntáis al fumador 4 o 5 cosas, como veis, y ya está. Ya podéis prescribir. O sea, ya podéis seleccionar, en este caso, la vareniclina, el tratamiento de inicio y demás. Hay una pequeña observación que os quiero decir con la vareniclina y es, como los que habéis tratado, el envase no trae 56 comprimidos.
O sea, eso, el envase es para 28 días, pero no trae 56. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 días solo se da un comprimido, no se dan 2, que es lo que se da el resto de la caja. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ponéis 28 días, que es la duración, y ponéis uno cada 12 horas, os va a añadir una segunda caja, porque con la primera no llega. Os he hecho una captura de pantalla, que además la he hecho hoy, para demostraros qué es lo que pasa. ¿Veis? Si yo le pongo 28 días al tratamiento del champis, ¿no? Pues me da una hoy, 22, y otra me la da, ¿por qué? Porque faltan 3 pastillas, porque veis, tiene 53 comprimidos, y son 28 por uno cada 12 horas, son 56. Pero claro, el módulo de prescripción de Jara, no este de los fármacos estos para dejar de fumar, sino cualquier módulo no va a ser tan específico, o por lo menos que yo no sé, de los 3 primeros días un comprimido y los otros 25 días 2 comprimidos. Entonces yo pongo 26 y ya está, y se acabó el problema. Es un pequeño truco de, digamos, de experto, ¿vale? Y nada, os tiene que salir siempre, siempre, para que os lo financien, os tiene que salir esta pestaña. El paciente prueba receta, está incluido en el servicio 451 y cumple con los requisitos. Le dais a finalizar, ¿no? Y ya pues podéis prescribir el fármaco, ponérselo en la receta electrónica, o como sabéis, que eso, con perdón, me lo tuve yo que pelear con la Junta al principio, porque como sabéis al principio, no le podíamos hacer la receta en papel, tenían que tener tarjeta electrónica. Otro agravio comparativo para los fumadores, que ya digo, parece que son los perseguidos en nuestro mundo. O sea, le podíamos hacer cualquier receta a un diabético, a un hipertenso, de cualquier esto, y no le podíamos hacer a un fumador solo porque no tenían la tarjeta. Menos mal que la Junta afortunadamente lo cambió, y el que no tenga la tarjeta pues lo hacemos en papel, ¿vale? Y bueno, y nada, muchas gracias. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico. Como ha dicho Jonathan, estoy a vuestra completa disposición. Nos encanta recibir a gente y enseñar lo que nosotros hemos aprendido. Además, todo el mundo que viene aporta algo, aunque sea otra visión. Así que, bueno, pues os vengáis, porque tengo además allí a Raúl, que, en fin, para que tengáis una idea, está haciendo la tesis doctoral sobre esto. O sea que, en fin, que allí os esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Excelente. Bueno, pues ahora, si os parece, abrimos las preguntas, el turno de preguntas y respuestas, y ya podéis escribir en el chat las preguntas que queráis hacerle a Emilio. Vamos a esperar un momentito. Mientras tanto, voy a ir presentando a nuestro siguiente ponente. Que, como sabéis, es Juan Antonio Riesco Miranda, el doctor Juan Antonio Riesco Miranda. A ver si soy capaz de ponerlo en presentación. Esto siempre es... Vale. Bueno, pues el doctor Juan Antonio Riesco Miranda nos hablará un poco sobre la conexión entre el tabaquismo y el COVID-19, y un poco para hablar un poquito sobre la reseña bibliográfica, pues es médico adjunto del Servicio de Neumología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, coordinador año SEPAR EPOC Tabaco 2015-2016, es miembro del Comité Científico GSEPOC, miembro investigador del Centro Biomédico de Enfermedades Respiratorias, CIBERRES. Es además codirector de los cursos expertos de la SEPAR en el tabaquismo, coordinador de la línea de epidemiología del Programa Integrado de Investigación SEPAR, representante de la Sociedad Extremeña del Aparato Respiratorio, SEAR, en el Foro Autonómico de POC de la propia SEPAR, y es coautor de la normativa SEPAR de tratamiento del tabaquismo en EPOC y del paciente hospitalizado. También pertenece al Comité Científico de Documentos de Consenso de Uso de Monoterapia, doble broncodilatación. Un momentito.
broncodilatador y triple terapia en EPOC, colaborador docente de diferentes cursos de formación en tabaquismo y es autor de múltiples publicaciones y comunicaciones en el área de la EPOC y el tabaquismo. Es revisor habitual en revistas nacionales e internacionales en EPOC y tabaco y es director también del comité de congresos de la propia SEPA. Antes de pasar a la presentación del doctor Riesco, pues vamos a tratar algunas preguntas que le han hecho al doctor Salguero. La primera pregunta nos la hace María del Pinar Montero Espinosa Pérez. ¿Cómo debemos... perdón. Bueno, perdón, porque se han publicado varias. Espera un momentito. La primera pregunta es, ¿dos fármacos son financiables a la vez? Emilio. Nos la hace Manuel Barragán Rodríguez. Yo digo, ¿quién hace esa pregunta? Porque claro, tiene que ser un experto, porque utilizar dos fármacos está, como Juan Antonio coincidirá conmigo, se están haciendo experiencias ya con dos fármacos, sobre todo con la vareniclina, por ejemplo, y la terapia sustitutiva de nicotina, con cierto éxito, pero naturalmente pacientes muy seleccionados, muy seleccionados. Hay que tener cuidado con eso. Hay que ser un experto como lo es el que te ha hecho la pregunta, porque el que te ha hecho la pregunta lo es, y entonces pudiera estar aquí perfectamente en este chat y lo merecería sobradamente. Entonces se puede hacer, pero yo creo que por decirlo así, para el público general, la respuesta es no. Es decir, hasta que no tengas experiencia dilatada en esto, mezclar dos fármacos sin consultar por lo menos con una persona experta, yo creo que no procede, no es prudente. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Otra pregunta que... Mezclar dos fármacos, perdón, como los dos orales que está diciendo sobre todo Manolo, sobre todo ellos dos. Hay experiencias, y los resultados están un poco ahí en controversia. Yo de momento sería prudente. Y apuraría, por ejemplo, si usas la vareniclina, por ejemplo, en aumentar la dosis a 3 miligramos, que esa sí que hay un poquito más de experiencia sobre ello. ¿Sabes? O añadir la terapia sustitutiva de nicotina a la vareniclina antes que mezclar con el bupropión. Que ya digo que no es que no se pueda hacer, pero es irnos un poquito ya a temas muy limitados. Vale, otra pregunta, María Díaz Sánchez pregunta, pero no sé si puedo hacer receta para esta dependencia. Claro. Sí, lo puede hacer, ¿no? Perfecto. Claro, sí. Claro. Yo, por ejemplo, les recomiendo, por ejemplo, a los enfermeros y enfermeras, ¿no? Que no pueden hacer recetas porque la ley no se los permite. Yo creo que deberían de aborcar el tabaco y lo que tienen que hacer es simplemente comentarle, por ejemplo, en primaria a su médico de familia, oye, tengo aquí un fumador y tal, ¿te importa? Vamos, estoy seguro de que si hay comunicación, cuando llegue el momento de hacerle tú la receta, y vamos, no creo que el médico agradecidísimo de que le ayude a su paciente y de que encima la enfermera pues asuma una responsabilidad. Desde luego, mi enfermera, por ejemplo, me dice que la avise cada vez que tengo un nuevo fumador. Muy bien. Aránzazu Aranguez Ruiz pregunta, me gustaría saber actualmente cómo poder desarrollar el programa de farmacológico en tiempo COVID cuando todo se está haciendo telefónicamente. Bueno, cada vez hacemos menos telefónicamente, pero ha de saber todo el mundo que hemos iniciado, hemos seguido el tratamiento de todos los que estaban en tratamiento telefónicamente durante el periodo COVID y hemos iniciado telefónicamente y con éxito, tanto mi anterior residente Marta como yo, hemos iniciado y finalizado el tratamiento exitosamente telefónicamente. También hay evidencia que se puede abordar el tabaquismo vía telefónica y con una efectividad o una eficacia casi similar. Vamos a ver, como tú has dicho, el face a face, eso es inimitable, eso inigualable, porque las sensaciones que tomamos en el lenguaje no verbal, esas no las podemos tomar a través de un teléfono. Pero en las circunstancias que estaba, mejor que seguir fumando o mejor que esperarte a que pasara el confinamiento, está claro. Pero ya en nuestros centros de salud, por lo menos, supongo que en todos los centros de salud de
Extremadura y de España, ya estamos recibiendo a los pacientes que creemos que tenemos que recibir. Y a los de tabaco, el viernes tuve uno, el jueves tuve a una pareja de novios, que los dos lo intentaron con mucha inteligencia a la vez, lo van a intentar, el viernes tuve otro, y hoy, como digo, se nos ha presentado una mujer también de forma presencial y la hemos tratado. O sea, no pasa nada, ya afortunadamente la situación epidemiológica es radicalmente diferente y muy favorable para poderlos hacer venir. Emilio, ¿cómo debemos actuar si no cumple la puntuación en dotes de Flagstrom? Pregunta María de Pinar. Bueno, como estamos en una web oficial, pues mi respuesta tiene que ser también acorde a los principios oficiales. Pues nada, hay que buscar a ver si da algún punto y tal, y si no, oficialmente yo lo que te tengo que decir es que el señor se tiene que financiar el tratamiento. Hay una cosa, o la señora, hay una cosa buena en todo esto, con toda la financiación, algo de rebote, un efecto secundario favorable, y es que como el Ministerio ha negociado un precio con la industria farmacológica, estas han tenido que bajar el precio para ser financiados, y lo que te costaba, por ejemplo, con la variniquina 125 euros, ahora nos llega a 90 euros, es decir, que además les cuesta ahora más barato. Por tanto, es una pequeña ventaja para aquel que no se le pueda financiar. Manuel Barragán pregunta, ¿cuántos fumadores tratas al mes? Manolo Barragán, no sé, ahora con el confinamiento menos, pero de media nosotros tratamos al mes, pues pueden ser unos 10, 12 al mes, 10, 12 aproximadamente. He tenido que cortar con mis compañeros porque yo antes me encargaba de todos los fumadores o de casi todo de mi centro de salud o de casi todo, pero al financiarse y que era lo que se esperaba y lo más favorable de todo, que los fumadores han acudido mucho más a su médico y a su enfermera de cabecera para pedir ayuda, ha habido un momento en que ya la carga era insoportable, entonces yo he intentado medio formar o tal a aquellos que estaban interesados en mi centro de salud y ya cada vez más compañeros de mi centro de salud, que es la situación ideal, están tratando a los fumadores. Y yo les tengo dicho que, por ejemplo, cuando tengan dificultad, hombre, porque tengo más experiencia, igual que hago yo con otras cosas, otros aspectos de, por ejemplo, hay compañeros que hacen cirugía menor, otros que hacen ecografía, pues yo les digo que los que tengan mayores dificultades, pues que me los envíen, pero afortunadamente casi todos los profesionales, o quizás todos, ya tratan el tabaquismo en mi centro de salud. Es lo ideal, sin duda. María Díez trabaja en un COF, el consejo breve, ¿lo utilizan todas las mujeres que fuman? Muy bien, debería de utilizarlo, debería utilizarlo. Además, en un COF, mujeres jóvenes, preguntar, tener un folletito preparado, un folletito que si por ejemplo no lo pide, le podemos mandar el nuestro en formato Word y que ella le cambie y luego en el ministerio, en la página de estilos de vida saludable del Ministerio de Sanidad, hay varios folletos, tanto sobre alcohol, sobre actividad física y demás, y hay sobre tabaco, 3 o 4 folletitos que si se imprimen en color quedan bastante bonitos y que son los ideales para apoyarle. Y luego, como he dicho antes, no solo es animarla a que haga un intento, mira que estás aquí para prevenir un cáncer de cuello de útero, y es mucho más probable, si sigue fumando, que tengas un cáncer de pulmón, de cualquier otra localización, que no el cáncer de cuello de útero, ¿eh? Entonces, hombre, ya que estás aquí y te sometes a esta molestia, pues ¿por qué no? En fin, buscarle las vueltas para intentar elevar la motivación de la persona. Pero sobre todo, apoyarla además con un folletito que le diga esas cosas, como páginas web y demás, la del ministerio, y además que le indique dónde le pueden ayudar. Por ejemplo, en el centro de salud nuestro, le podría ayudar cualquier médico, ¿no? Cualquier enfermero, que también están enfermeros empezando a tratar, o me lo podía mandar a mí, a la unidad de estilos de vida que tenemos nosotros allí. Manuel Barran pregunta otra vez si algún paciente fracasa con un fármaco, puede usar otro. Claro, y 7 veces, y además el tabaco, ya se sabe que las personas, que los fumadores que intentan dejar de fumar, las estadísticas dicen, y es verdad, al contrario que la obesidad, que también la tratamos y ahí eso es otro aspecto, y cuanto más intentos haga un fumador para intentar dejar de fumar, más probabilidades va teniendo, si lo hace con la suficiente motivación, de conseguirlo, porque al fin y al cabo va aprendiendo de los fracasos anteriores y va sabiendo que la otra vez cayó en una boda, por relajamiento propio de las 2 copas de la boda y de las amistades que fumaban, bueno, pues ya sabe que cuando le toque la próxima boda o se disculpa de la boda o va, pues no sé, blindado de no salir, por ejemplo, fuera para no caer otra vez, por ejemplo. Aurelio Carretera pregunta, ¿se detectan efectos adversos por el uso de estos fármacos o son poco frecuentes?
con el bupropión hay que tener sobre todo cuidado con las interacciones, que no esté tomando fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, es decir, antipsicóticos y antidepresivos. Se puede dar, pero con un poquito, con más cuidado. También hay que tener cierto cuidado, por ejemplo, con las personas que hayan tenido antecedentes de trastorno convulsivo, que hayan tenido epilepsia. Hombre, si hace muchos años, y con más cuidado también con personas, por ejemplo, hipertensas. No está bien además que se controla la tensión, porque sube un poquito el ritmo cardíaco y puede elevar la tensión. Y con la vareniclina, sobre todo, estoy haciendo lo más general, lo más grosero, sobre todo son molestias gástricas. Las personas que sean sobre todo delicadas de estómago, ¿no?, pueden tener más molestias, sobre todo recién tomado el comprimido con la vareniclina. Yo aquí lo que les recomiendo, lo que a veces hago es, al que no lo toma, a veces le añado un omeprazol, que tampoco tiene un efecto enorme sobre la reducción de esos síntomas adversos, pero lo que sí hago es que yo, por ejemplo, a las personas que suelen ser mujeres de poco peso, es decir, con un volumen de distribución bajo, es en vez de darle los 2 miligramos, le doy 3 medias pastillas, es decir, 1,5 miligramos, medio después del desayuno, medio después de la comida y media después de la cena. Hace unos días he hecho eso, porque entonces la dosis de choque, digamos la dosis que uno introduce en su organismo, ya no es de 1 miligramo, es de medio, con lo cual hace mucho más tolerable el fármaco. En fin, esto es como todas las cosas y todos los que prescribimos fármacos, es cuestión de arte y de manejo y de personalizar. Porque si hay una cosa en la que hay que personalizar es en el abordaje del tabaquismo. Cada fumador es en cierto sentido diferente a los otros. Las motivaciones, las debilidades, las fortalezas son diferentes y hay que centrarse. Lo del mindfulness funciona perfectamente en este abordaje. Muy bien, pues por cuestión de tiempo no podemos seguir. Tenemos varias preguntas más, muchas preguntas más, de hecho. ¿Las contesto vía email o de la manera claro, todos aquellos que no hayan sido respondidas ahora, os las mandamos por email mañana o pasado, ¿vale? En esta semana, cuando los ponentes nos respondan, os lo mandamos. Entonces, ya sin más dilación y vamos con algo de retraso debido a los problemas técnicos. Muchísimas gracias, Emilio, por tu magnífica intervención y pasamos con nuestro segundo ponente, Juan Antonio. Voy a poner... buenas tardes. Sí, te puedes ir presentando. Sí, perfectamente. Vale. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pedir disculpas por el problema técnico que ha motivado el cambio de orden en esta reunión. Bueno, para mí es un placer estar aquí, sobre todo estaba aquí totalmente entretenido escuchando a Emilio con esa ilusión que siempre le pone, ¿no?, a todo lo relacionado con el abordaje de todas las patologías y particularmente con el tema del tabaquismo. Un auténtico placer compartir esta tarde con vosotros, escuchar que está por ahí Manuel también, otro gran amigo y compañero de Fatiga desde hace mucho tiempo. Dar las gracias a Jonathan por esa presentación tan extensa que me has hecho. Yo soy neumólogo, que me gusta el tabaquismo, que soy extremeño y me encanta estar aquí rodeado de buenos amigos. Y daros las gracias también a todos por estar ahí. Y, por supuesto, el apoyo y el patrocinio de Pfizer para el tema de esta sesión y, por supuesto, a Alejandra, a Ana, a Fundesalud y a Jonathan por el apoyo y soporte prestado en este momento. Entiendo, Jonathan, que puedo pasar yo las diapositivas o me las pasas tú. Estoy en ello. Estoy en ello. Vale. Como sabes, las... a ver... Ahora creo que te puedo... Si me lo das, lo... Sí. Voy a darte ahora... Un momentito. Sí. Ahora te doy el control. Ok. Gracias. Ya, ahí lo tienes. Ya puedes ir pasando, sí. Vale. Pues bien, muchas gracias. ¿Puedo ir pasando, seguro? Sí, en teoría sí. Vamos a ver. Pues ahora. Sí. Vale, yo creo que ya.
Bien, yo voy a tratar en los siguientes 15 minutos de comentaros precisamente el título que me encomendaron era esto, ¿no? Estamos en un entorno de coronavirus que hemos aprendido con respecto al abordaje del tabaquismo. Y como digo, he distribuido esta charla en 3 apartados. Primero, una puesta en escena, dónde estamos, concepto, qué datos epidemiológicos pudieran ser reseñables, para centrarnos e intentar dar respuestas a una serie de preguntas, ¿no?, que subyacen en lo que es la opinión pública, por un lado, por supuesto, en el colectivo médico y de profesionales sanitarios que abordan el tabaquismo, y acabar con unos datos para recordar, ¿verdad? Bueno, cuando estamos hablando de tiempos de COVID, que el COVID, como sabéis, es una enfermedad que está provocada por un virus que es un virus RNA que tiene una serie de características fundamentales, que no es un virus desconocido, que es un virus que está o que se suele encontrar en el hábitat y en el reservorio animal y que en determinadas circunstancias, como ha podido suceder ahora, pues pasa a la especie humana. Como digo, no es desconocido porque ya es un virus que ha producido una serie de epidemias, como la del 2003, la famosa del SARS del sudeste asiático, o la del 2012 del Oriente Medio, que es la última y más reciente de las que tenemos datos. Pero este que nos ocupa realmente parece que tiene su centro, su origen allá en China. Parece ser que el virus ya empezaba a estar a finales de noviembre, pero realmente es en la última semana de diciembre cuando hay 4 personas de una misma familia, trabajadores de un mercado de animales de Wuhan. Estos empiezan con una sintomatología inespecífica, pero respiratoria fundamentalmente, y son ingresados, son hospitalizados con un cuadro de neumonía. A partir de ahí se inician los estudios correspondientes, siendo descartados inicialmente pues, los estudios microbiológicos para los patógenos respiratorios habituales, y a partir de ahí es cuando se empieza a investigar sobre un nuevo virus y empieza a tomar fuerza precisamente el síndrome que conocemos en la actualidad, ¿no? Realmente, otra de las fechas, si nosotros partimos de finales de diciembre, otra de las fechas importantes es la primera semana de enero. Entre el 3 y el 10 de enero es cuando se hace una descripción o la primera descripción del genoma o la primera secuenciación del genoma de este nuevo virus. Precisamente ahí intervienen una serie de personas y de científicos, algunos de los cuales ha fallecido como consecuencia de esta propia enfermedad, ¿no? Pero si hacemos también un poquito de historia, hay una fecha. El 11 de febrero del 2020 es cuando los organismos internacionales dicen que, bueno, hay que homogeneizar lo que es la nomenclatura. Y es cuando se empieza a llamar precisamente la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 o la que es más coloquialmente extendida, que es el famoso COVID-19, ¿no? Estos organismos lo que pretendían era homogeneizar todo lo que se estaba produciendo. He perdido el control y he perdido la pantalla, Jonathan. No sé por qué. Voy a volver. Alguien de nosotros ha tocado. Voy a volver a compartirla. Porque aunque somos muchos aquí en la organización, aunque no se vea. Ahora, te doy el control otra vez. Gracias. Ok. Vale, están hablando de la homogeneización dentro de esas fechas del 11 de febrero en la que hablábamos de enfermedad por el COVID-19, ¿no? Ahora parece que ya lo tengo, ¿no? Sí, sí lo tienes. ¿Sí? Sí. Espera un momentín, porque no me avanza la diapo. A ver, ahora sí. Ahora. Bien, pues a partir de finales de diciembre empiezan a aflorar todos esos casos, empezamos a obtener alguna publicación, empiezan a tomar cartas en el asunto los distintos organismos internacionales y empezamos a hablar de esta emergencia de salud pública internacional. Concretamente la OMS hace esta declaración el 30 de enero. Empieza a valorarse esta transmisión a nivel mundial, empieza a hablarse de pandemia, ya sabéis que los focos en Europa están en la región de la Lombardía, en Italia, luego España ocupa un lugar importante
en cuanto al número de casos, posteriormente Estados Unidos y ahora estamos con el problema de América y concretamente los problemas de Brasil, ¿no? Que son los que nos preocupan en este momento. Pero si nosotros hacemos referencias a los datos epidemiológicos, vemos que ayer, son cifras de ayer en el mundo, hay casos confirmados de más de 8,5 millones en el momento actual de pacientes con COVID, fallecidos en el mundo más de 455.000 y curados, y esto también es un dato positivo, 4 millones, más de 4,5 millones. A ver, en España, independientemente de todo ese problema que ha habido con el tema de las cifras, sí es verdad que hay un número de casos confirmados que se acerca a los 250.000. El tema de los fallecidos, ya sabéis los problemas que hay con los registros. Lo que está registrado como COVID es de más de 28.000. Otra cosa es que haya por ahí perdidos, entre comillas lo de perdidos, entre 12 y 13.000 personas con posible sospecha de COVID. Y casos curados más de 150.000. Esto nos da una tasa de letalidad en España por el COVID de alrededor del 11%. Un problema importante para nosotros, como todos sabéis, es que los profesionales sanitarios hemos estado contagiados, ¿no? Y hay más de 52.000 profesionales sanitarios contagiados en el momento actual, lo cual, lógicamente, es un problema añadido a todo este manejo. Pues bien, este es el punto de partida, este es el escenario, es un escenario con un problema de salud pública internacional, ¿no? Con una auténtica pandemia. Si nosotros nos vamos ahora a trasladar y a intentar conocer qué pasa con el coronavirus y su efecto en lo que es el organismo humano, hombre, yo creo que de entrada nos preocuparía cómo llega el virus al pulmón, ¿no? Y todos sabemos que el virus llega al pulmón fundamentalmente a través de las partículas que se excretan, esas famosas gotas de Fluge, esas secreciones de las vías respiratorias. Aquí es donde está contenido fundamentalmente el virus. A partir de ahí, el virus es verdad que tiene unos puntos de anclaje, pasa por la vía aérea, pero hay un punto de anclaje fundamental, ¿no? El punto de anclaje fundamental, y quedaros con esto, si no, bueno, seguro que ya conocéis el famoso receptor AC2, que es un receptor que se ha encontrado, es una enzima convertidora en angiotensina 2, que es un receptor de entrada. Es el receptor que utilizan los virus para poder introducirse en el organismo, por llamar así, en las células del organismo. Está fundamentalmente distribuido por determinadas células de la vía aérea superior, pero sobre todo en la parte pulmonar del neumocito tipo 2, lo que recubre al alveolo, al neumocito tipo 2, al epitelio de la vía respiratoria. Cuando se une a ese receptor es cuando empiezan a aparecer los problemas en función, lógicamente, de ese grado de contagiosidad y de ese grado de infección producida, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de que existen varios estadios de esta enfermedad por COVID. Existen los famosos portadores asintomáticos, que sería el estadio 0, aquellos individuos a los que por determinadas circunstancias le vas a hacer un estudio y detectas que están infectados por el virus, son asintomáticos. El estadio 1 ya empiezan con síntomas más leves, fundamentalmente de vía aérea superior, es un cuadro vírico en toda regla. Pero el problema viene cuando ya el virus está introducido en ese receptor y aparece la afectación de la vía respiratoria, porque aquí pasamos al estadio 2, donde empieza a haber inflamación de las células del parénquima pulmonar y es cuando realmente llegan estos enfermos con cuadros sugestivos de neumonía y requieren hospitalización. Pero fijaros, esto no se queda aquí. El virus tiene una vía de diseminación y a partir de ahí también tiene una vía de afectación del sistema de inmunovigilancia. Es decir, se afecta el sistema inmune, se afectan los mecanismos de defensa y al final, ¿qué ocurre? Pues con el paso y el desarrollo de la infección se llegan a afectar una serie de receptores que van a producir liberación de una gran cantidad de células proinflamatorias, las famosas citoquinas o la tormenta de citoquinas, que es la que va a producir el tercer estadio. Ese estadio 3, que es el estadio del síndrome de distrés respiratorio del adulto, es el estadio de una gran insuficiencia respiratoria aguda de esos pacientes que van a necesitar UCI, UCRI, ventilación mecánica en definitiva. Pero fijaros que no solo afecta al pulmón, sino que en los estadios más avanzados van a afectarse otros órganos, como puede ser el riñón, y sobre todo se sabe también que se afecta el propio endotelio. Hay disfunción endotelial y hay complicaciones
de tipo tromboembólico o cardiovasculares que también se han descrito como causa de importante severidad y mortalidad. Esta sería, a grandes rasgos, lo que es el desarrollo de la etiopatogenia de la enfermedad por el COVID, ¿no? Pero fijaros que nosotros, cuando nos llega un paciente en este ámbito, ¿no?, en este contexto epidemiológico, con esta sintomatología, fijaros que aparece la fiebre en el 98% de los casos. Luego, fatiga, astenia, hasta en un 70% de los casos, tos seca, dificultad respiratoria, más de un tercio de los pacientes la tienen. En algún caso, también hay receptores en el tubo digestivo y aparecen cuadros gastrointestinales. Pero como digo, en el estadio 1, bueno, menos de 5 días aproximadamente, estos episodios son autolimitados. El problema viene cuando estos síntomas persisten más allá de los 7 días. Entonces hay que pensar que el paciente está en un grado más de severidad y que hay más riesgo de neumonía y más riesgo de complicaciones. Fijaros que en los datos analíticos que se asocian a gravedad también se han encontrado la linfopenia, la elevación del dímero D, el aumento de la LDH, el aumento de la ferritina, de la transferrina, fundamentalmente el aumento de la troponina, marcadores todos de enfermedad inflamatoria del endotelio vascular. Y los estudios de imagen, pues los estudios de imagen en los primeros estadios son prácticamente inespecíficos, puede aparecer neumonía y este que os pongo aquí en la diapositiva sería el famoso cuadro de estrés respiratorio del adulto de los estadios más avanzados. Fijaros también que llegado a este punto y conocido la evolución de la enfermedad, es cuando nosotros empezamos ahora, en este momento, a hablar de qué supone la presencia de tabaco y coronavirus. Claro, la evidencia científica ha sido muy importante. Si vosotros hacéis una búsqueda en PubMed, ayer concretamente, ¿no?, hice el ejemplo, y pones COVID-19, aparecen más de 24.000 artículos. Si nosotros hacemos retrospectivamente una valoración de lo que supone esto en alrededor de 170 días, en los que venimos hablando, escuchando, trabajando sobre esto, podemos decir que se están escribiendo aproximadamente 5 artículos por hora de coronavirus. Y en el caso de coronavirus, COVID-19 y tabaquismo o tabaco, pues, vamos a encontrar en la literatura hasta 186 artículos. Lo cual nos va a proporcionar una herramienta, una información que nos permite decir o responder a algunas de las preguntas que son fundamentales, ¿no? Esas cuestiones que nosotros debemos responder a la relación de tabaco y coronavirus son fundamentalmente, la primera es, ¿los fumadores, por el hecho de ser fumadores, tienen mayor susceptibilidad a la infección por coronavirus? La segunda sería, una vez que ellos se han infectado, los fumadores tienen más riesgo de tener una peor evolución, un peor pronóstico, mayor necesidad de ventilación, de UCI y, por supuesto, peor pronóstico de supervivencia. Bueno, pues vamos a intentar responder a esto, ¿no? Claro, un momento, Juan Antonio. ¿Recuerdas que hemos pasado unas preguntas de control a la audiencia y quizás sería interesante, ya que antes de que pases a la siguiente... No me acordaba, lo que pasa es que algunas de ellas creo que ya estaban respondidas o no. Mientras tú has estado hablando, lo han contestado. Entonces, si no le importa a mi compañera Ana, quizás puede compartir los resultados y así podemos... Sí, tener una referencia sobre todo. Sí. Vale, muy bien. Pues, ¿puedes avanzar tú? Sí, avanza ella. En respuestas. Ahí, Ana, perfecto. Vale, esto está un poco en la línea de lo que se ha contestado antes, ¿no? Médico, enfermería, otros profesionales sanitarios, ¿no? Con respecto al consumo de tabaco, veo que la mayoría son o nunca fumadores o exfumadores. No hay ningún fumador activo entre el auditorio. Bueno... Había 22 antes, ¿no? Y ahora veo que las respuestas son de 14 o 15. Hay gente que no ha querido responder a algunas preguntas, ¿no? ¿Has tenido infección por coronavirus? Pues hay una persona que contesta que sí, 14 no, y no sabe, no contesta, supongo que el resto, ¿no? Vale, bueno, con esto nos da una idea de dónde estamos en este momento. Muy bien, pues vamos a intentar proseguir entonces dando respuestas a esas preguntas que hemos formulado. Para dar respuestas, la evidencia científica es importante
Y nosotros hemos intentado revisar algunos de los principales metaanálisis. Este es un metaanálisis publicado a finales de abril, que ya englobaba 11 artículos, de los cuales en 7 artículos ya se hablaba precisamente de la presencia de los datos de tabaquismo. Fijaros aquí abajo, donde se ve precisamente el efecto global, y ya se tiende a hablar de una tendencia a lo que sería un mayor riesgo relativo en los fumadores de tener esta enfermedad. Pero es verdad que son datos de baja sensibilidad, aunque no hay sesgos de publicación, ¿no? Y hay otra revisión sistemática de 12 artículos cuyos resultados hacen referencia, porque la pregunta que ellos se hacían fundamentalmente era al tabaquismo en relación a la progresión del coronavirus. Y en este caso, igualmente, duplica el hecho de ser fumador, casi duplica la probabilidad de que el individuo tenga un estadio más avanzado de severidad de la enfermedad. Pero ahora realmente hay un estudio hecho aquí en España, en una revisión por nuestros amigos Carlos Jiménez, José Ignacio de Granda, López y demás, que en este momento está en revisión. Es un artículo del mes de mayo que incluye 39 estudios incluidos en revisiones sistemáticas, 19 estudios incluidos en metaanálisis, y que intenta responder a una serie de preguntas que están en línea con lo que nosotros hemos planteado, ¿no? ¿Realmente el tabaquismo es un factor de riesgo que facilite la infección? ¿Realmente el tabaquismo es un factor de riesgo para evolución de gravedad? ¿Es un factor de riesgo para desarrollar o necesitar ventilación mecánica UCI? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿el hecho de ser fumador te hace más vulnerable o susceptible a la infección por el coronavirus? Realmente, con evidencia científica, nosotros podemos decir que en el momento actual no hay datos que nos diga que un fumador es más vulnerable. Pero sí tenemos datos indirectos, datos que son recogidos en la última epidemia, la que os he dicho del Oriente Medio, la del 2012. Son datos del MERS, donde aquí sí que se observó en los estudios posteriores, en los análisis que se han realizado post hoc, donde se habla de un riesgo que duplica con respecto al no fumador. El ser fumador activo sí que se correlaciona con un riesgo de tener la infección. Sabemos por determinadas circunstancias que luego analizaremos nuevamente que el tabaco es un factor de riesgo en sí mismo para el desarrollo de infecciones, y eso no lo podemos obviar. Pero hay un documento de la Organización Mundial de la Salud publicado en este periodo de tiempo, que es ese movimiento mano-boca que utiliza el fumador con el gesto, el hecho de fumar, que implica un riesgo también de la propia diseminación o contagiosidad del virus. Perdonar por la mala calidad de esta diapo o de esta diapositiva en la que se intenta contestar a esa pregunta que os he dicho de si el tabaquismo es un factor de riesgo para la evolución más grave. Y efectivamente, cuando se analizan todos estos estudios que se han publicado hasta la fecha, bueno, pues se tiende a multiplicar por 2 el riesgo de esa mala evolución. Y fijaros que es un estudio cuya sensibilidad es de 1.6 y una heterogeneidad de un 0%, lo cual nos dice que esos datos pueden ser valorables desde un punto de vista de evidencia científica, ¿no? Pero hay otra pregunta que está recogida en 9 estudios que nos dice que el tabaco, aproximadamente la presencia de tabaquismo se correlaciona en 1.8, 1.9, mayor riesgo, es decir, casi vuelve a duplicar la presencia de tabaquismo, la necesidad de UCI, la necesidad de ventilación mecánica, y viene a decirnos que los fumadores con COVID-19 tienen hasta 2 veces más riesgo de mortalidad. Estos son los datos que nosotros podemos decir desde un punto de vista de la evidencia científica hasta ahora. Pero claro, ¿y cómo explicaríamos esto? ¿Cómo explicaríamos la relación etiopatogénica de un fumador con el coronavirus? Os he hablado al inicio de la importancia de los receptores AC2. Esos receptores que precisamente se sabe que en los fumadores son más frecuentes. Por lo tanto, si el fumador tiene una sobreexpresión de este receptor, está facilitando que una vez que el virus ha entrado en el organismo pueda pasar a esas fases más avanzadas de la enfermedad.
Fijaros que el coronavirus se une a ese receptor como yo os he dicho. Si hay más receptores y más unión a ese receptor, estamos facilitando que el virus se proteja de los sistemas de inmunovigilancia del cuerpo humano. Con lo cual, es decir, los mecanismos de defensa no van a ser efectivos en el caso de los fumadores. Y también hay activación de otras enzimas convertidoras de la angiotensina que pueden tener sus implicaciones en todos los mecanismos proinflamatorios a los que he aludido al inicio de la intervención. Eso es un dato de la relación etiopatogénica. Pero sí me gustaría comentar aquí otro dato que seguro que habéis oído hablar en los medios de comunicación durante estos días y que hace referencia a una hipótesis de un grupo francés, pero es un trabajo claramente experimental y la hipótesis es que ellos piensan que la estimulación de los receptores de la nicotina va a producir una disminución de la regulación o una disminución del número de los receptores AC2. Con lo cual, ellos piensan que si los fumadores están introduciendo nicotina en el organismo, van a favorecer que haya un descenso de los receptores AC2. Lo cual contrasta con lo que yo os acabo de decir ahora. Esto es una hipótesis meramente experimental, que sin embargo no ha tenido traducción clínica a nivel de los seres vivos. Porque es verdad que hay un estudio, y este es el primer estudio publicado muy recientemente, es un estudio canadiense muy interesante, en el que se demuestra que los fumadores con EPOC y los EPOC sin ser fumadores, es decir, fumadores con EPOC y fumadores sin EPOC, van a presentar un incremento del número de esos receptores en el epitelio de las vías respiratorias. Y esto está confirmado con biopsias bronquiales y con lavado broncoalveolar, lo cual estaría en consonancia con nuestra hipótesis etiopatogénica de que los fumadores tienen más tendencia a las complicaciones. Pero fijaros que antes os he hablado del MERS, de la epidemia del Oriente Medio, y los estudios posteriores nos dicen que los fumadores con MERS tenían una sobreexpresión también de los receptores DPP4, que eran los receptores que fundamentalmente eran los receptores celulares de ese coronavirus. Por lo tanto, ya tenemos ahí otro dato indirecto que apoya estos nuevos datos en seres vivos. Bueno, si seguimos avanzando, bueno, pues ha habido una serie también de publicaciones, de documentos entre las diferentes sociedades científicas. Por ejemplo, este es un documento que la Sociedad Española de Neumología hemos hecho junto con la Asociación Latinoamericana del Tórax y la Unión Internacional contra la Tuberculosis, que hacía referencia a las respuestas fundamentalmente a esas mismas preguntas. Están en la misma línea, ¿no?, de lo que hemos venido comentando. Simplemente que aquí se añaden unas recomendaciones. Pero fijaros, la primera pregunta es, lo mismo que os he dicho, ¿tienen las personas que fuman más riesgo de adquirir una infección? Pues no hay evidencia científica, pero tenemos datos indirectos. ¿Por qué? Porque sabemos que el consumo de tabaco asocia alteraciones per se de los mecanismos de defensa inmunológicos y no inmunológicos, y el consumo de tabaco favorece las infecciones víricas y bacterianas. Porque sabemos que los fumadores tienen más riesgo de neumonía, tienen más riesgo de enfermedad neumocócica, más riesgo de infección por el virus de la influenza o por el virus de la gripe A o el H1N1. Otro aspecto importante, fijaros que no podemos olvidar que aparte del tabaquismo convencional nos encontramos en ese momento de vapeadores, de utilizadores de cigarrillos electrónicos, de IQOS, de dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, incluso en algunas latitudes exposición a biomasa o la presencia de humo ambiental de tabaco en forma de tabaquismo pasivo. Todo eso ya ha demostrado o ha sido demostrado que se asocian con una alteración de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. El humo de tabaco, no nos olvidemos que aumenta determinadas apoptosis, muerte celular programada, producida en el caso de la infección por el virus respiratorio sincitial, y disminuye la inmunidad innata a determinados virus, como son los rinovirus. Y últimamente lo que hemos podido alentar, comentar, que es un tema que también ha tenido una traducción en los medios de comunicación, es que ahora, durante este periodo de desconfinamiento, y ya que estamos en el periodo
como llaman ahora, de la normalidad o nueva normalidad, el hecho de fumar, de vapear, de consumir pipas de agua en ese entorno social, en las terrazas, puede ser un elemento, un vector, un fómite que va a facilitar la expansión del virus a través de las partículas que componen todo lo que es la combustión de todos estos productos y el consumo de los mismos. Y este es un dato que tampoco debemos olvidar a la hora de diseminar a la población. Bueno, yo creo que ya hemos comentado, ¿no?, que existe evidencia científica suficiente que nos dice que las personas fumadoras tienen más riesgo de peor evolución, de infecciones en los estadios más avanzados, de necesidad de mayor número de recursos sanitarios, de UCI, de ventilación y, por supuesto, peor pronóstico de supervivencia. En este sentido, la evidencia científica es claramente suficiente. Y yo ya voy terminando, y ya para no olvidar y como mensajes para recordar, bueno, creo que lo que hemos aprendido es que el tabaco es un factor de riesgo para la evolución grave de la enfermedad por coronavirus, que multiplica por 2 la posibilidad de evolución grave de la enfermedad, que es un factor de riesgo que multiplica por 1.7 la necesidad de ventilación mecánica, de UCI y probablemente la protección a mortalidad, que no encontramos datos directos en cuanto a esa mayor susceptibilidad a la infección por coronavirus, pero sí que hay muchos datos indirectos que nos dicen que los fumadores van a tener un mayor riesgo de contraerla, ¿no? Yo creo que hoy día las recomendaciones tienen que ir en todo ese sentido, es decir, es un momento idóneo, como ha dicho anteriormente Emilio, no es un momento idóneo, no por el hecho de ser coronavirus haya que ceñirse a otras cuestiones, no. Yo creo que el tabaquismo es un problema de salud pública, los fumadores están ahí, ¿no? Y el coronavirus es un argumento más que tenemos que emplear a la hora de información, de sensibilización. Y yo creo que no podemos perder la oportunidad de captar a esos fumadores en los tiempos de COVID en los que haya que intervenir, diagnosticar y tratar, como muy bien ha dicho anteriormente mi compañero. Y desde luego, todas estas argumentaciones que he comentado han sido suscritas recientemente por la semana pasada, concretamente por ese documento que ha sacado el Ministerio de Sanidad y que está en consonancia con lo que dicen las sociedades científicas a las que pertenecemos. Así que yo, por mi parte, daros las gracias y ponerme a vuestra disposición y una vez más pedir disculpas por los problemas técnicos de primer momento. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues nada, pasamos ahora al turno de preguntas y respuestas. Perfecto. Ha estado abierto, con lo cual ya podemos tener algunas preguntas. Si te parece, a mí, algunas de las que se han comentado anteriormente a Emilio, que era del tema, por ejemplo, de ahora en tiempos de COVID, ¿no? Deciros que por supuesto que las herramientas tecnológicas están ahí, que nosotros tenemos experiencia ya del uso de la telemedicina y de la teleconsulta de tabaco y que hemos empezado las consultas presenciales y no presenciales y desde luego encontramos como una herramienta muy útil e importante para el seguimiento de los tratamientos. Y ya hay experiencias en la utilización precisamente de la telemedicina en el tabaquismo como una herramienta que aporta mucho en el diagnóstico y tratamiento. Por lo tanto, el hecho de que podamos intervenir en el diagnóstico, pero también en el seguimiento del tratamiento de estos pacientes, facilita mucho la labor, ¿no? Manuel Barragán pregunta si la letalidad por COVID es del 11%, también lo es en profesionales sanitarios. Bueno, pues es cuestión de echar números en este momento y valorar. Yo creo que estamos hablando profesionales sanitarios un poco mayor, me da la sensación, porque estamos hablando de 250.000 contagiados y son 52.000 profesionales sanitarios, nos estamos acercando al 18-20%, con lo cual yo te diría que la letalidad es mayor aquí. Con el problema que eso supone desde el punto de vista de la contagiosidad y la diseminación, ¿no? Un tercio de los fumadores tienen afectada la vía respiratoria. ¿Son estos fumadores los más proclives a complicarse tras afectarse por COVID?
¿O son más los diabéticos o cardiópatas? Bueno, yo creo que dentro de los análisis multifactoriales que se han estudiado y donde se ha publicado precisamente los factores de riesgo que se asocian a peor evolución, no a susceptibilidad, sino a peor evolución, están contenidos precisamente los que ha dicho él, ¿no? La enfermedad cardiovascular, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión arterial, que lógicamente están interaccionados, porque el tabaco y la hipertensión arterial, el tabaco y la disfunción endotelial de la enfermedad cardiovascular, tabaco y EPOC, todo eso nos dice que está claramente interaccionado, con lo cual el tabaco apoyaría esa mayor vulnerabilidad, ¿no? En este sentido. Pero sí que está con los estudios. El que no haya datos que relacionen el tabaquismo con padecer COVID puede ser por el no registro del tabaquismo como enfermedad. Solo pregunta Manuel Barragán también. Bueno, quizás en este momento los datos que se han barajado fundamentalmente, o la evidencia científica, es que hay muchos de estos estudios que os he dicho, de 25.000 pacientes, de 25.000 artículos que hacen referencia probablemente a diferentes subgrupos de pacientes y en no todos los casos se registra. Entonces, claro, aquí tenemos que tener en cuenta, habría que hacer un estudio en lo que es tabaquismo en pacientes en los estadios leves y lo que es tabaquismo en los estadios avanzados. Las publicaciones que se han hecho han sido en los pacientes donde se ha podido recoger el estadio más avanzado, pacientes hospitalizados fundamentalmente o pacientes con ya un mayor grado de severidad. No tenemos datos en los pacientes en los estadios iniciales de la enfermedad, con lo cual probablemente si tuviéramos recogido todo ello, el tabaco tendría todavía un ahorratio claramente superior, ¿no? Los fumadores tendrían un riesgo mayor y podríamos hablar a lo mejor de una susceptibilidad, pero te digo que eso es lo que ocurre con los otros factores de riesgo que conocemos hasta el momento, ¿no? Vale, Juan Carlos Martín pregunta en relación a tu experiencia en el servicio en estos meses de gran presión en el área de Cáceres, ¿cuál es la impresión de proporción de fumadores que se ha atendido con neumonías graves o ingresos en UCI? Bueno, en este momento se está recogiendo precisamente este dato. Yo ahora mismo, dentro de los diferentes estudios que vamos a hacer, pues están precisamente qué ha pasado, ¿no?, con nuestros enfermos. ¿Hay algún dato de países de nuestro entorno y algún dato de algún estudio local donde sí que se habla de que la prevalencia de fumadores o de enfermedades relacionadas con el tabaquismo es más alta? Pero ahora mismo datos aquí locales yo no te puedo decir. Además, yo en mi caso pues he trabajado poco con el coronavirus porque el coronavirus me dio a mí de lleno. Yo estuve en la UCI, con lo cual he tenido poca oportunidad, pero sí os digo que ya hemos empezado las consultas de seguimiento y vamos a hacer estudios ya retrospectivos de qué ha ocurrido y qué peso tiene cada uno de estos factores de riesgo. No te oigo ahora, Jonathan. Que estaba en silenciado. No tenemos más preguntas. Nada más, ya lo único que cedo la palabra a Emilio y a ti ahora también, Juan Antonio, por si queréis decir algunas últimas cosas para cerrar. Bueno, por mi parte, como dice Juan Antonio, agradeceros a todos que os interese el tabaco, porque como creo que se ha desprendido de mis palabras, es la cenicienta del sistema sanitario y de la enfermedad. Ya, como he insistido tanto, las actividades que hacemos de ayuda con un fumador, tanto en una intervención breve como en una intervención más intensiva, tienen una relación mucho más favorable que muchas de las cosas que hacemos a diario y que parece que cómo las vamos a dejar de hacer. Bueno, pues tenemos otras muchas cosas que podríamos hacer por nuestros pacientes, concretamente en este caso con los fumadores, y que tenemos que sumar todo para hacer que la masa crítica de profesionales que nos interesemos por la salud de los fumadores y por sacarlos de esa cárcel donde están metidos, que esa masa crítica de profesionales en Extremadura, que es donde peor estamos, que aumente y aumente y no deje de aumentar, porque nos necesitan, de verdad, nos necesitan. En mi caso, aparte de daros las gracias a todos y de suscribir íntegramente lo que ha dicho Emilio, deciros que
hoy día sabemos que es una enfermedad crónica, recurrente y adictiva que tiene un tratamiento que es de los más costo efectivos. El tratamiento del tabaquismo hoy día, la demostración es, además con evidencia científica de primer grado, es costo efectivo. Y en este caso nosotros tenemos la suerte ya de tener una herramienta, un tratamiento que está financiado, con lo cual no dejemos de intervenir, no dejemos de diagnosticar y no dejemos de tratar a nuestros pacientes, porque el tratamiento del tabaquismo, el hecho de conseguir que alguno de estos fumadores, como bien ha dicho Emilio, deje de fumar, va a implicar una mejoría en la calidad de vida y en la supervivencia de todos. Y yo creo que es el objetivo fundamental que tenemos todos los profesionales sanitarios, ¿no? Defender la salud y el bienestar de nuestra población. Muchas gracias y esto es lo que yo quería decir. Muy bien, pues muchísimas gracias a los ponentes. Muchísimas gracias por haber ceñido al tiempo, aunque hemos tenido algún retraso, media hora de retraso esperado, pero bueno, que yo quería que las preguntas se contestaran, el mayor número de preguntas se contestara y la verdad es que bueno, ha sido lo interactivo que yo esperaba. Agradecer a Pfizer su patrocinio en esta iniciativa. Gracias a ellos podemos hacer cosas como estas y sobre todo, ya he dicho, a vosotros los ponentes, Emilio y Juan Antonio, por haberos brindado y uniros a este tipo de iniciativas y también especialmente a mis compañeras, Alejandra Cordovilla y Ana Calle, que han estado ahí conmigo detrás en el backstage, si lo podemos decir así. Nada, sin más dilación, pues damos por concluido este webinar y os esperamos en otros webinars que hagamos en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.